Buenos días, ¿qué tal queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis bien. Y bueno, nada, vamos con la siguiente clase de Nietzsche, con la tercera. Eh, lo último que habíamos estado viendo era esta pequeña introducción un poco general al planteamiento, a los planteamientos que realiza Nietzsche, un poco en general, y vamos a ir a verlo de forma más detallada. Y empezamos con la filosofía negativa. Vamos a dividir el pensamiento de Nietzsche en filosofía negativa y filosofía positiva, ¿vale? Vamos primero con la filosofía negativa. La filosofía negativa se denomina así a esa parte del pensamiento de Nietzsche en el que critica, elabora una crítica de todos aquellos movimientos y pensadores que han contribuido a la decadencia de la cultura occidental. Es filosofía negativa porque es una crítica. Y luego está la filosofía positiva, que es la propuesta de Nietzsche, ¿no? Para terminar con esa decadencia, ¿vale? Así que vamos con la filosofía negativa, que se divide fundamentalmente en la crítica que hace a Sócrates, la crítica que hace a Platón, la crítica que hace al cristianismo, ¿vale? Dividimos la filosofía negativa en tres partes fundamentalmente. Así que vamos con la primera parte, que es la crítica a Sócrates. Fijaos, Sócrates y Platón, Sócrates fundamentalmente, nos dice aquí, y vamos a ir viéndolo en base a esto, suponen el paso definitivo del mito al logos. Esta cuestión lo vimos en primero de bachillerato, lo que se denomina en filosofía el paso del mito al logos supone el paso de una explicación mitológica y racional de la realidad al logos. Logos, que significa, se puede traducir de muchas maneras, pero significa razón también, ¿no? Explicación racional, logos, lógica, ¿no? Este paso del mito al logos se da fundamentalmente, pues bueno, al inicio de se suele estudiar en filosofía como el principio de la filosofía con los presocráticos. Nietzsche lo identifica, este paso del mito al logos, fundamentalmente con la llegada de Sócrates. El paso del mito al logos se suele identificar con el nacimiento de la filosofía, ya que se trata de dar una explicación racional de la realidad, ¿no? Con todo aquello que estuvimos viendo del arjé, ¿vale? Del principio de las cosas, el arjé de cada uno de los filósofos, el fuego en Heráclito, el agua en Tales, ¿verdad? Pues bueno, todos esos filósofos presocráticos. Entonces, ese paso del mito de una explicación irracional, emocional, pasional, ¿vale? El mito, ese paso del mito al logos, a una explicación racional, ¿vale? Vendría a identificarse esto, el mito, algo irracional, emocional, con lo dionisíaco. Y el logos vendría a identificarse entonces con lo apolíneo, lo racional, ¿no? Eh, ese paso se da con Sócrates, según Nietzsche, según la interpretación de Nietzsche, ¿no? Se da con Sócrates ya que se le empieza a dar a partir de Sócrates un valor mucho más importante a la parte racional del ser humano que a la parte emocional, ¿no? Y eso para Nietzsche supone el inicio del declive de la cultura occidental, porque Sócrates defendió eso y luego Platón y el resto de pensadores siguieron un poco esa estela de darle mayor importancia a nuestra parte racional que a nuestra parte emocional, de darle más importancia a lo apolíneo que a lo dionisíaco. Y eso implica la decadencia de la cultura occidental, como os dije ya en la otra clase, porque supone una prevalencia de la razón y a través de la razón pues se crearon realidades y mundos alternativos a nuestra propia vida para negar esta vida y darle más importancia a esos otros mundos como el mundo de las ideas, como la
vida eterna en el cristianismo, en detrimento de nuestra propia vida, que para Nietzsche es lo realmente importante, ¿no? Entonces, Sócrates y Platón, bueno, ahora estamos con Sócrates. Sócrates supone el paso definitivo del mito al logos, de esa especie de crítica a nuestra parte emocional para darle importancia a nuestra parte racional. Y eso es un declive, ¿no? Eso es un error, que es el inicio del error que se comete en la cultura occidental y que hace que comience ahí todo el declive de nuestra cultura, ¿no? Se olvidan de los valores estéticos del mito, los valores estéticos, ¿no? Los valores más, pues eso, más relacionados con lo emocional, frente a la racionalidad, para darle más importancia a nuestra parte racional, a nuestra parte apolínea, ¿no? Entonces, filosofía y ciencia son el desarrollo de esta tarea iniciada por Sócrates. La racionalidad se impone a instinto, a la pasión, a la emoción, ¿no? Ahí empieza el declive, cuando se le hace caso a Sócrates, cuando le da más importancia a lo racional frente a lo instintivo o pasional, ¿no? Según Nietzsche, con los presocráticos no era así. Recordad que Nietzsche fue un filósofo formado fundamentalmente en filología clásica, ¿no? Y tenía un conocimiento muy profundo del mundo griego clásico, y entonces se puede interpretar muchas de las cuestiones de la filosofía de Nietzsche en esa terminología que se hace desde la filología clásica, ¿no? Y de pues bueno, esa separación que hace Nietzsche entre los presocráticos y ya con la llegada de Sócrates. Según Nietzsche, los presocráticos aún le dan mucho valor a lo instintivo, a lo dinámico, a lo pasional, frente a lo racional. Pero ya llega Sócrates y sucede al contrario, se le da mucho más valor a lo racional frente a lo instintivo, ¿no? Entonces Nietzsche, por decirlo de alguna manera, era fan de los filósofos presocráticos, especialmente de Heráclito, como ya vimos y como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Según Nietzsche, según la interpretación de Nietzsche de la filología, de la filosofía de la antigua Grecia, con los presocráticos todavía hay un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Entre lo racional y lo pasional. Se da todavía esa especie de equilibrio, que es lo que debe prevalecer en Nietzsche. Incluso debe prevalecer algo más lo dionisíaco frente a lo apolíneo, porque sirve más para defender esa especie de, bueno, como decía luego Ortega, ¿no? Realidad radical que es esta vida, ¿no? Eh, Sin embargo, llega Sócrates y somete lo dionisíaco, que son los valores de la vida, donde se defiende la vida en nuestra parte emocional, somete lo dionisíaco a lo apolíneo, ¿vale? Y se le da mucha más importancia a lo apolíneo, a la razón, frente a lo dionisíaco o instintivo y eh, pasional, ¿no? Entonces, fijaos, lo apolíneo vendría a ser, pues eso, relacionado con el dios Apolo, como ya estuvimos viendo, ¿no? La mesura, la medida, el orden, la armonía, la razón, ¿no? Y según Nietzsche esto lo interpreta con la arquitectura griega, ¿no? Si os dais cuenta de algunos elementos de la arquitectura griega, pues, como por ejemplo el Partenón, ¿no? El Partenón que se encuentra en Atenas, pues es una obra arquitectónica que tiene una perfección en la armonía, en la estructura, que está todo perfectamente medido, la ubicación de las columnas, ¿no? En el frontispicio, pues bueno, fue construido con una especie de efecto óptico que se llama el efecto pandeo,
que sirve, o sea, que consiste en curvar un poco el frontispicio para que desde la visión de la persona que está viendo ese frontispicio pues pueda verlo de forma mucho más armoniosa, ¿no? Entonces, esa especie de racionalidad, de medida, de mesura, de orden, se representaría, según Nietzsche, en la arquitectura griega, ¿no? Y luego lo dionisíaco, representado por el dios Dionisos, el dios del vino, representaría la desmesura, el caos, los sentimientos, los instintos, las pasiones, y según Nietzsche se expresa en la música, ¿no? Como defendió, ¿no? Se expresa fundamentalmente en la música y en las composiciones de Richard Wagner, ¿no? Como pueda ser pues esa obra, la más conocida de Wagner, La cabalgata de las Valquirias, ¿no? Una obra como que no sigue una especie de armonía racional, sino que es todo como muy emocional, muy envolvente, muy caótico, ¿no? Entonces lo dionisíaco se representaría más con la música y lo apolíneo con la medida y la mesura de la arquitectura, ¿no? De hecho, Nietzsche también fue un gran músico, ¿no? Tiene algunas composiciones. Esto a veces puede sorprender, ¿no? Porque Nietzsche, pues como ya os dije, ¿no? Propuso la muerte de Dios, y veía a la religión como una gran enemiga de la cultura occidental. Y Nietzsche fue un compositor de música sacra, ¿no? De música de música cristiana, ¿no? Bueno, pero bueno, también fue músico, ¿no? También tiene por ahí alguna composición. De hecho, también en la actualidad, no sé si siguen tocando, hay un grupo me parece que son de California, de un grupo de punk rock que se llama Nietzsche, ¿no? Es, bueno, a modo de curiosidad. Entonces, según Nietzsche, lo genuino del ser humano es lo que representa a Dionisos. Es decir, es nuestra parte más importante. Si el ser humano tiene dos niveles, tiene dos partes, que vendría a ser así, Nietzsche no emplea este vocabulario, ¿no? Pero el corazón y la cabeza. El corazón se representaría, este no es el vocabulario de Nietzsche, pero lo explico así para entenderlo, ¿no? El corazón representaría un poco nuestra parte emocional, nuestra parte dionisíaca, ¿no? Nuestra parte más de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, de los instintos, y nuestra cabeza pues representaría nuestra parte más racional y nuestra parte más lógica, ¿no? Entonces, lo más genuino, lo que más representaría al ser humano, lo más importante, porque sirve para afirmar la vida, sería lo que representaría nuestro corazón. La parte más pasional, la parte más emocional, es decir, nuestra parte dionisíaca, ¿no? Y entonces, según Nietzsche, debería existir, como existió antes de Sócrates, con los presocráticos, una especie de equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Es decir, se le debería dar la misma importancia a nuestra parte racional y a nuestra parte pasional. Incluso más importancia a nuestra parte pasional, dionisíaca, ¿no? Y esto sucedía antes de Sócrates. Antes de Sócrates, según Nietzsche, pues bueno, se valoraba la vida porque se le daba más importancia a nuestra parte dionisíaca frente a la apolínea. Había un mayor equilibrio y entonces, pues bueno, con los presocráticos parece que esos dos niveles, lo apolíneo y lo dionisíaco, estaban equiparados y, pues bueno, estaban más o menos las cosas bien, hasta que llega Sócrates y en esa balanza entre lo apolíneo y lo dionisíaco, pues se le da mucho más peso a lo apolíneo para criticar y para dejar de lado nuestro lado dionisíaco, ¿vale? Y ahí empieza el declive porque se empieza a criticar la vida para crearse nuevos mundos y darle más importancia a esos mundos que a este que es el único seguro que tenemos, que es nuestra vida.
vida, ¿no? Es lo que nos viene a decir Nietzsche. Según Nietzsche, Sócrates es el gran corruptor de la verdadera existencia humana, ya que nos despoja de lo dionisíaco, afirmando lo apolíneo como nuestra única dimensión fundamental, ¿no? Con la llegada de Sócrates, Sócrates pone en valor determinadas categorías por encima de la que sería la fundamental, que es la vida. Y entonces se le empieza a dar una mayor importancia, Sócrates empieza a darle una mayor importancia a nuestra parte racional y eh, se le dio también mucha importancia a Sócrates y entonces los seguidores de Sócrates siguieron un poco esa estela para extenderla por todo el mundo occidental y así iniciar toda una decadencia de la cultura occidental, ¿no? Entonces lo dionisíaco se representa como irracional y amoral. Este tema de la moral ya veremos más adelante después con la crítica al cristianismo, ¿no? La moral de los señores y la moral de los esclavos. Vamos a profundizar en esta cuestión que será la parte de la ética en Nietzsche, ¿vale? Lo veremos más adelante, ¿no? Entonces lo dionisíaco se representa como irracional y amoral y habría, según Sócrates, esa parte dionisíaca tenemos que descartarla. Es una dimensión del ser humano que Sócrates critica, ¿no? Sócrates entonces acaba afirmando la armonía de la razón y la virtud. Eso es lo que hay que defender. Esa, según Sócrates, es la dimensión fundamental del ser humano, ¿no? En la interpretación que hace Nietzsche. Entonces, según Nietzsche, esta especie de defensa de la armonía, de la razón y de la virtud es lo que inicia esa decadencia de la cultura occidental, ¿vale? Pues bueno, habiendo visto ahora un poco esto de Sócrates, lo vamos a dejar hoy aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, pues deciros que disfrutéis de este fin de semana, ¿de acuerdo? Y que agradezco, como siempre, vuestro esfuerzo y cualquier duda, ya sabéis, hacedmela llegar. Así que nada, un saludo muy grande y nada, bueno, comentaros simplemente que para el examen final de esta tercera evaluación no nos va a dar tiempo a ver a Nietzsche, por lo tanto el temario es hasta Marx, ¿vale? Entonces Nietzsche no va a entrar en esta tercera evaluación y lo seguiremos viendo en las clases después de la evaluación, ¿de acuerdo? Así que nada, os mando un saludo muy grande.